Este programa llega a ustedes gracias a Thais Nail Lounge, 809-223-4654. Arrocera Tejada y Sánchez. RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos. Rosa Jiménez viste de Tienda Lisset Vázquez, 809-365-0320. Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Salón Lourdes, 809-573-6751. Desde antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Jeremías 1:5. En el lenguaje común llamamos aborto a la expulsión prematura de un feto humano, ya sea espontáneamente o provocado. El aborto es la muerte de un niño o niña en el vientre de su madre, producida durante cualquier momento de la etapa que va desde la fecundación, unión del óvulo con el espermatozoide, hasta el momento previo al nacimiento. Se habla de aborto espontáneo cuando la muerte es producto de alguna anomalía o disfunción no prevista ni deseada por la madre, y de aborto provocado, que es lo que suele entenderse cuando se habla simplemente de aborto, cuando la muerte del bebé es procurada de cualquier manera, doméstica, química o quirúrgica. Bendiciones, mis hermanos de Kairos, el tiempo de Dios. Qué alegría, qué gozo, qué júbilo hoy poder estar de nuevo junto a ustedes. Vamos de inmediato a poner en manos de Dios este programa. Pedirle a Jesús Todopoderoso que desde ya abra nuestros corazones, que desde este momento comience a tocar cada uno de nuestros corazones, que se abran a su espíritu, que se abran a su presencia, Señor. Desde ya, Jesús, consagramos este programa a ti y te pedimos que cubras con tu sangre los televidentes, las personas que están disfrutando de este momento junto a ti. Mis hermanos de Kairos, pues en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema muchas veces controversial, del cual pues se han tomado incluso decisiones importantes que han tenido que ver con la vida de otras personas. Muchas veces nos hemos dejado llevar de ideologías erróneas, nos hemos dejado llevar de corrientes que nos llevan a atropellar la dignidad de la vida humana y también a terminar
con la vida de otras personas. Aún nos dice el libro del Éxodo 23:7, no hagas morir al inocente. No podemos nosotros, bajo ningún concepto, matar o dejar morir al inocente. El profeta Isaías también, mis hermanos, nos dice en el capítulo 1, versículo 5, desde antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Desde antes de que nacieras, yo te consagré. De manera, mis hermanos, que en este versículo nos damos cuenta que hay vida muchísimo antes de nacer. Ya existimos en la mente poderosa y eterna de Dios. Dios nos conoce y Dios nos ama desde antes de nacer. Vemos que hay vida antes de nacer, con un amor eterno, te dice el Señor también en el capítulo 31 de Jeremías. Somos cuerpo y alma, y el alma existe desde siempre, desde toda una eternidad. Si tú y yo nos hacemos llamar cristianos, de creer en Dios, de creer en su palabra, por nuestra mente no puede pasar ni caber nunca el hecho de terminar con la vida de otra persona, menos si es un inocente y además tu hijo, una persona que tú tienes en tus entrañas. Hoy en Kairos vamos a hablar sobre el aborto, sus consecuencias. Si tú has abortado, este programa hoy es para ti. Si ya estás embarazada y piensas abortar, también es para ti este programa. Escucharemos hoy los testimonios, no solamente lo que piensa la iglesia sobre el aborto, sino lo que piensan dos líderes pro vida de Latinoamérica, los testimonios también de familias que han sido bendecidas con hijos especiales. Así que, mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar en Kairos sobre el aborto. Sean bienvenidos. Feida Becerra Fernández, fundadora y directora de la organización Pro Vida, Vida en Misericordia. Nació en Colombia, es defensora de la vida por nacer desde 1991, cuando, sin saberlo, es contratada como personal de limpieza en un abortuario. Allí conoció de cerca la realidad del aborto. Desde ese mismo momento, a escondida de la dueña del lugar, comenzó a decirles la verdad a las madres que llegaban con el propósito de abortar. Gracias a Dios, el número de abortos empezó a disminuir y con ello llegaron las advertencias y amenazas. El caso en particular de una joven que abortó obligada por su madre le hizo descubrir con dolor que las madres que intentan escapar de esto no tienen un lugar donde refugiarse. Tú trabajabas en una clínica, ¿verdad?, donde se hacían abortos. ¿Cómo llegas tú a ese lugar? Yo llego sin saber de qué se trataba. Yo llego contratada para oficios varios, para recepción bilingüe, para lo que se necesitara. Pero me hacen vestir de blanco, entonces pareciera una enfermera y el primer día fue así, simplemente limpieza normal. Pero súper suave, que yo dije, está mal pago, pero está suave. ¿Y cómo pasas entonces de la limpieza a ser parte del staff médico? O sea, tú no dijiste, pero ¿por qué? ¿Cómo es esto? Bueno, ellos para ahorrar costos, entonces te visten de blanco y las pacientes asumen de que eres, como dices tú, del staff, pero uno no tiene ningún conocimiento médico, pero está vestido como enfermera. ¿Tú no sabías nada de medicina? No, para nada, ni a la fe. Bueno, ahora sabe uno. Sí. Nociones básicas. Entonces me exigen que ayude en la limpieza del quirófano y de lo que allí sucede. Entonces,
¿Cuál era tu función específica en el lugar? Luego que pasas, como ya dijimos, a ser parte del equipo médico, ¿verdad? Aparte de limpiar, ¿qué tú tenías que hacer en ese quirófano? Me indican que tengo que destapar una botella que ellos me entregan y debo vertir el contenido de la botella en un colador de cocina. Debo enjuagarlo, colocarlo en un frasquito tamaño compota y luego colocarlo en los gabinetes. En los casos grandes, del vientre, caen despedazados a una bolsa de basura y eso amarrarlo para que después la dueña viene y lo bota en la basura. ¿Cómo llegan las mujeres a esas clínicas, las que quieren abortar? ¿Cuál es la actitud? ¿Llegan definidas de lo que quieren hacer o hay en ellas duda? Siempre tienen duda. De hecho, cuando la madre supuestamente está con que yo quiero salir de esto, ya hasta aquí fue, esto no tiene sentido y todas las excusas, es lo que llaman en psicología negación. Ajá. Entonces yo sé que está mal, yo sé que lo quiero, pero yo me niego a la vida, yo me niego a mi naturaleza materna, a ser mamá, entonces llegan muy confundidas, muy presionadas. ¿Y cómo la convencen de que se haga el aborto, de que es lo mejor? Bueno, porque si primero la escuchan y con 2 o 3 elementos que ella diga mi pareja no es estable o que ella diga el trabajo lo puedo perder, entonces hacen énfasis. O los padres en alguna ocasión. Sí, los padres que dicen el día que usted salga embarazada, ese día usted echa por la ventana todo lo que yo he hecho por usted. Entonces, ese discurso y esas cosas, ellos hacen énfasis ahí. Si ves que cómo le vas a hacer eso a tu mamá o si es la pareja, entonces, si ves y esto es ahora y después te va a embarazar 2 o 3 veces más. Entonces, agrandan el problema y la convencen. Tú veías, Seira, claramente en esos abortos de diferentes edades, diferentes etapa de la gestación. ¿Existe alguna etapa de la gestación que podemos decir, bueno, en tal etapa sí se puede abortar, hasta tal etapa? ¿Existe? No, definitivamente no. Y por lo menos lo que hablábamos ahorita, que me decías que porque era prohibido decirle niño, niña, porque desde esta semana, desde este punto, ¿verdad? ¿Qué edad tiene el pequeñito? Este tiene 6 semanas, de 6 a 7, 6 entre semanas 8, es 9 y 10. Medio. Exacto. 10 semanas ya es 2 meses. Y 2 semanas. 2 meses y 2 semanas. Desde el último periodo. Entonces, desde el primer día del último periodo. Entonces, ya vemos que está formado, que solamente le falta crecer. Entonces, ¿cómo vamos a...? De las cosas que a mí más me motivaron el día siguiente, después de descubrir esa realidad, es cómo me van a exigir a mí que niegue que eso es un niño o una niña. ¿Cómo le voy a llamar a eso un montón de células, algo amorfo, algo que no tiene valor, cuando yo estoy viendo otra realidad? De una manera muy cruel, pero la verdad. Entonces, cuando también le compartes esa verdad a las madres, sin necesidad de ser exagerados, amarillistas, sino, mira, tú estás muy segura de tu aborto o quizás no, esto es un aborto. Entonces, de 10 que agendaban diarias, 9 decían, yo no quiero. No quiero. Pero tú te viste en problemas entonces. Sí, empecé a bajar el negocio, el índice claro, de abortos, los ingresos de la señora y me amenaza, pero pues gracias a Dios no me hizo nada y si lo hubiera hecho habría valido la pena. Amén, así mismo. Hablábamos de cómo llegan las mujeres allí, ¿verdad? ¿Cómo salen las mujeres de ese lugar? Luego de despertar de la anestesia, de llegar embarazadas, quizás algunas con ilusión o no sabemos. Cuando despiertan, ¿cuál era la reacción de esas mujeres? Muchas llegan con ilusión. Yo recuerdo una de 5 meses que llegó hasta en bata materna. 5 meses de embarazo. Sí, en ese tiempo era legal hasta los 6 meses. Hoy en día en los Estados Unidos, en casi todos los estados, es legal hasta el momento del parto. Dios hasta mío. Los 9 meses. Entonces salen muertas en vida,
salen que no se han despertado bien de la anestesia, como que no coordinan todavía y ya están arrepentidas, ya están tocándose el vientre, cuestionándose, preguntándole a uno si era niño, niña y tratando de volver el tiempo lo que hicieron y pues es imposible, aunque sí se le aconseja a la gente que quiere dedicarse a este apostolado no juzgar jamás a la mamá, no somos nadie para juzgarlo ni al abortista, son nuestros hermanos por quienes debemos orar y trabajar. Entonces ayudarla a vivir un proceso de sanación posaborto para que no caiga en la espiral del aborto, o sea, cometí uno, entonces se autocastiga y sigue cometiendo abortos. Secuelas psicológicas del aborto. Las secuelas psicológicas del aborto tienen mucho que ver con el síndrome posaborto, donde la mujer, donde se comienzan a generar en la mujer una serie de emociones encontradas. Se puede generar en ellas depresión, donde ese sentimiento de vacío, de soledad, de angustia y tristeza la va invadiendo. Además tiene efectos en el sueño. Puede ser que la mujer no duerma o tenga pesadillas, pero también cierta culpabilidad, irritabilidad, enojo con ella misma, pero también con su pareja, con sus padres en dado caso, depende del caso, o hasta con el médico que practicó el aborto. El vínculo dentro de la madre y el bebé comienza desde la vida intrauterina, cuando el niño se está formando y todos esos sistemas que están conectados biológicamente a la madre, más esa conexión neurohormonal, ya comienza un vínculo especial que comienza en esa parte biológica o física, pero que ya trasciende lo emocional. A medida que las semanas van pasando, ese vínculo con el bebé va creciendo porque ya hay sensaciones diferentes. Todo lo que es emoción y los factores externos con la pareja, con la familia y con el ambiente social va a afectar positivamente este vínculo, que va a servir de base a este bebé cuando ya nazca, pero ese vínculo es base, es sustento para que el bebé se sienta deseado y sienta que es querido desde la vida intrauterina. El quinto mandamiento nos dice, no matarás. Nos dicen que a poco tiempo de embarazo no es un aborto, sino un grupo de células. Pero no, la vida inicia desde el momento justo de la concepción. Prueba que en el vientre de la mujer hay vida. Lo vemos en el Evangelio de Lucas 1, cuando la Santísima Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Dice la palabra que el hijo que llevaba en sus entrañas saltó al escuchar el saludo de María, de manera que sí hay vida en el vientre de la mujer. Vamos a hablar sobre algunos métodos que ustedes utilizaban para el aborto, que utilizaban en el centro donde tú laborabas. Mira, es simplemente decir la realidad y la realidad es gráfica. Desde a partir de estas semanas, ¿verdad? De este tamaño, a 2 semanas más de este bebé, entonces le introducen una manguera succionadora a la madre por el útero, y el bebé cae despedazado en una botella. Luego, cuando ya no cabe por la manguera, dilatan el útero con a través del uso de laminarias, que es algo como hecho en algodón, pero son algas. Lo introducen en el cuello uterino, lo expanden y luego toman lo que encuentren con las pinzas y van desmembrando el bebé, lo van sacando por partes. Destruyendo el bebé ya o en formación. Sí, eso es en el caso de que no comercialicen con el cuerpo del bebé, porque en los sitios... Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar, mis hermanos, más adelante, luego de esta pausa, ¿qué pasa con esos bebés que abortan? ¿A dónde van? Luego de la pausa, no se muevan.
vuelve a Petición. Lo mejor de Grecia, Jordania y Tierra Santa junto al Padre Chelo. Del 5 al 20 de noviembre del 2018. Reafirma tu fe en Tierra Santa visitando Cesarea Marítima, Belén e Incarén. Renovación de votos matrimoniales en Caná y del bautismo en el río Jordán. Iglesia de la Natividad y mucho más. En Grecia, Corintios, Filipo, Tribuna de San Pablo, Atenas, Acrópolis, entre otros. Y en Jordania, Ruta del Éxodo, Safari por el Desierto, Petra, Ciudad de Piedra y del Antiguo Reino, Monte Nebo y mucho más. Ven tras los pasos de Jesús en Tierra Santa, de San Pablo en Grecia y la Ruta del Éxodo en Jordania. Financiamiento disponible en Alaber. Este programa llega a ustedes gracias a Thais Nail Lounge, 809-223-4654. Arrocera Tejada y Sánchez. RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos. Rosa Jiménez viste de Tienda Lisset Vázquez, 809-365-0320. Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Salón Lourdes, 809-573-6751. Seguimos conversando con Seira Becerra sobre la realidad de este aborto, el crimen, el asesinato que es el aborto. Y dejábamos en el bloque anterior una pregunta. ¿Qué pasa con los bebés que se abortan? Porque algunos ya están formados, son grandes. ¿A dónde van esos bebés? Bueno, en los sitios que no están asociados con vender las partes, a la basura, al río, a la caneca, cualquier sitio, o al triturador. Por el fregadero hay un triturador conectado y va a dar a la cañería. Pero en el caso de los sitios que sí tienen el comercio directo con los compradores de las partes, entonces no donde yo estaba, pero hemos leído y hemos tenido personas que llegan a ver este horror en un punto que dicen, ya no hago parte de esto, como que es tanta la crueldad que llegan a estar en contra de esto, el caso opuesto a lo que me pasó a mí. Y es que nos han contado, por ejemplo, que dejan nacer el bebé sin hacerle nada y lo dejan morir de hipotermia, llorando. ¿Y la gimiendo. madre entonces? No, ella ni sabe, Okay. Ella ni sabe que nació en estas condiciones. Luego viene un especialista que lo disecciona. Es decir, que retira lo que se puede entonces exportar o utilizar el colágeno para la industria cosmética, Bendito para sea la industria Dios. alimenticia, riñones, muchas cosas que las venden muy, muy costosas, y sobre todo de los bebés en tercer trimestre, 7, 8 y 9 meses. Vemos entonces la falta de higiene, la falta de todo en ese lugar. ¿Mueren mujeres en ese sitio? Sí, muchas veces, pero en los Estados Unidos, la comunidad pro vida, no tenemos datos específicos porque es prohibido que digan que es por aborto. Entonces tienen que decir por infección, por hemorragia interna, pero es prohibido decir que es por aborto. Entonces no tenemos cifras exactas, pero sí es un gran número. ¿Algún caso específico que te haya marcado estando tú en ese lugar? El de una joven que viene obligada por su madre porque ella era modelo y no quería que se le dañara el cuerpo a Su su propia hija, madre la llevó. a matar al nieto, y porque no le gustaba el novio de la chica, entonces la toma por el brazo, la empuja en el quirófano y yo la saco a ella de ahí, a la señora,
hablo con la chica, le digo que la voy a apoyar, que no tiene que hacer eso, pero lamentablemente en ese tiempo una joven de 14 años Tenía no podía, 14 años. La no niña. podía estar con otra persona. Era muy bonita porque era modelo. Entonces, en ese lugar yo sabía cómo podría ella escaparse de ahí, pero como te digo, legalmente yo iría presa por tenerla y la joven volvería a las manos de su mamá. Entonces yo le digo, no, pero estamos en Nueva York, tiene que haber un sitio donde te podamos ubicar. Y ella me dice, mira, tú y yo sabemos que ese lugar no existe, esta ciudad lo tiene todo, pero ese lugar no existe. Y ese día yo dije, ese lugar tiene que existir, y es la meta de la Fundación Vida en Misericordia. Estando tú ahí, es que nace Vida en Misericordia. Así es. ¿Qué es entonces Vida en Misericordia? Es una organización sin ánimos de lucro que nos enfocamos en prevención antes del aborto a través de talleres de información y durante el embarazo y después sea que termine en aborto o sea que termine en bebé. Bien, ¿y cuál es la experiencia que ustedes han tenido en ese lugar con madres, las que han abortado y las que no han abortado? No, pues siempre la vida va a traer siempre alegría y el aborto siempre trauma, un proceso de sanación, remordimiento, hay que hacerle un acompañamiento fuerte. ¿Ustedes la acompañan para salir de ese proceso? Sí, como no, en la fundación nos dedicamos a eso. Entonces cualquier madre que nos esté escuchando, que lo esté pensando, que haya abortado quizás, se puede comunicar, puede escribirnos www.vidaenmi.org o www.vidaenmisericordia.org. Los planes y proyectos de Dios para cada uno de sus hijos son perfectos. Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para mí. Lo dice Jeremías 29:11. Yo sé bien los planes que tengo para ti, planes de bendición y no de maldición. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿qué va a pasar con los niños que ya han sido abortados? ¿Qué va a pasar con los planes, proyectos que Dios tiene para esos niños? O los planes y proyectos que Dios tiene para ti, para tu familia, a través de esos niños. ¿Qué va a pasar con esos propósitos de Dios? Con esos planes, quedarán entonces en el vacío. Dios, en su infinita misericordia, como ya te dije anteriormente, en su mente eterna y poderosa, sabe lo que el mundo necesita, lo que la humanidad necesita. Quizá de esos niños Dios ha enviado sacerdotes, padres de familia, y nosotros no lo hemos dejado nacer. ¿Qué va a suceder entonces si seguimos abortando nuestros hijos? Amparo Medina, atea, pasó de militante pro-abortista y guerrillera a la lucha pro vida desde una organización de Ecuador. Su decisión la llevó a que la despidan de su trabajo, pero también a salvar la vida de miles de niños. Militó en grupos de la izquierda radical, fue guerrillera, luchadora pro aborto y exfuncionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Actualmente, la ecuatoriana Amparo Medina, madre de 3 hijos y presidenta de la Red Pro Vida de Ecuador, lucha en contra del aborto y de las leyes de salud sexual y reproductiva que promueven los gobiernos en los países de América Latina. Dentro de tu trabajo también estaba la defensa al aborto, ¿verdad? Claro, ¿o era ya ideológicamente tú o era parte de tu trabajo, defender y estar a favor del aborto? Las dos cosas, o sea, en principio el tema del aborto era algo por convicción personal, pero también estaba claro que cuando tú hablas de derechos de salud sexual reproductiva o de ideología de género, hablas directamente del aborto. Entonces, uno de los puntos fundamentales de la salud sexual reproductiva es la entrega de anticonceptivos
como sé que esos anticonceptivos fallan, de hecho se da el aborto, y la frase del proyecto es muy clave, y ustedes lo oyen a muchas feministas gritar que dicen anticoncepción para no embarazarnos y aborto para no morir. Entonces ese es en definitiva el proyecto de salud sexual y reproductiva de la ONU. Así es. Entonces, ¿en qué momento decides cambiar? ¿O qué te hizo cambiar la página? Bueno, sí, la verdad es que no fue una cuestión de decisión personal. ¿Cómo se da ese cambio? Mira, cuando una persona es consagrada a la Santísima Virgen María, algo que sí tenemos que tener así como, y eso se los digo a los papás, con una madre es madre, y no importa que sus hijos se porten mal o sus hijos hagan... la madre está ahí para amarlo y para rescatarlo y para ayudarle a salir del problema. Yo me acuerdo que alguna vez vi una película de un asesino terrible al que le daban pena de muerte. Y entonces el momento en que le empieza a morir envenenado, la madre se desesperaba, ¿no? Y cuando se regresa, uno de los policías que estaban ahí le dice: señora, ¿no se da cuenta que está muriendo un criminal? Está muriendo un asesino, un enfermo. Y ella con lágrimas en los ojos dice: pero es mi hijo. Tú estabas a favor del aborto, pero nunca habías visto un aborto. Sí. Cuenta sobre ese primer aborto que tú tuviste, pues la oportunidad de ver, el de tu amiga, sí, mira, que te impactó. A mí como mujer, yo en eso quiero aclarar que el momento ese yo no era ni católica, súper atea siempre toda la vida, muy de izquierda, muy pro aborto. Y resulta que mi mejor amiga se queda embarazada, y en eso que estaba embarazada decide ir a un abortuario porque fue una relación de un adulterio, y yo le apoyé, pero nunca había visto un aborto. Habíamos comprado como Naciones Unidas los kits de las máquinas de absorción del endometrio, habíamos hecho muchísimas cosas, pero nunca había visto yo, todo era teórico. Por primera vez yo encuentro veo la máquina en funcionamiento, veo cómo la máquina puede funcionar y sustraer al bebé, y es por primera vez que yo me empiezo a dar cuenta qué es lo que es un aborto. Y claro, mi primer cuestionamiento como mujer fue directamente, bueno, ¿y al hombre qué? O sea, ¿qué le pasa a él? El tipo vino, sacó los $300 del bolsillo y ni siquiera le dijo: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No va a pasar nada. O sea, un objeto sexual. La pasó muy bien, qué pena que ella se haya quedado embarazada, más o menos eso fue. Entonces, deshazte de eso porque yo no quiero saber nada, aquí está el dinero, hasta luego, me voy. La que puso el cuerpo, sus emociones, sus sentimientos fue mi amiga, y para mí eso fue tan indignante porque dices, bueno, ¿qué sentido tiene trabajar por los derechos de la mujer si esto lo único que le beneficia es al varón? Exacto. Luego cuando ves todo el proceso del aborto, ves lo que le pasa al bebé destrozado. El bebé destrozado que sale y es botado en un frasco, y en ese frasco, ese bebé, tú ves la piel del bebé, hueles a sangre humana, luego ves cómo coge el frasco, lo bota en el servicio higiénico. Hoy en Estados Unidos ciernen esos restos del bebé, y lo que sacan de ahí, esos restos, mandan a los laboratorios de farmacéutica para, en vez de los huesos, sacar el colágeno para cremas para evitar el envejecimiento, claro, para el shampoo. Y ahora inclusive hay una agencia, ustedes deben haber oído, la Pepsi-Cola lo reconoció y quiere rectificar el error de que utiliza los riñones de estos bebés para sacar el azúcar y hacer gaseosa. Entonces, para que tú veas cómo todo esto no tiene bajo ningún concepto ningún bien para nadie, sino también estos bebés son usados de una manera escalofriante. Claro que sí. El aborto y la posición de la iglesia. Siempre la iglesia ha mantenido una postura a favor de la vida. Desde la concepción hasta que Dios disponga de ella. El mismo Dios ha querido que el hombre y la mujer le ayuden en la recreación del mundo. Por eso el hombre es visto como co-creador con Dios. Porque a través de ese amor entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer, se realiza la vida.
al lado de Dios. ¿Por qué la iglesia defiende la vida desde la concepción hasta la muerte? Porque la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Por eso la iglesia nunca va a estar a favor de la pena de muerte. La iglesia admite que las personas tienen derecho a preservar su vida y a defenderla. Y a veces aparecen circunstancias especiales donde alguien pierde la vida. Pero la iglesia entiende que jamás en la vida hubo intención de que esa persona muriera. Ahora la persona tiene derecho a defenderse, preservar la vida. Es un instinto humano del hombre y la mujer. Pero ¿qué posibilidad de preservar su vida y de luchar para defenderla tiene un feto, una persona en el vientre de su madre? Es un ser completamente indefenso. Nadie le ha pedido a nadie, ni a Dios, que quiere nacer. Uno es pensado por Dios antes de uno nacer. Igualmente que una pareja se casa y tiene toda la ilusión de tener un hijo o una hija, pero no le ha preguntado a uno si quiere nacer. Por lo tanto, dentro de millones y millones de esperma, tú, yo, ese que está en el seno de su madre, ha sido un vencedor porque ha entrado y ha fecundado ese óvulo. Y a partir de ese momento, la iglesia defiende con toda verdad la vida en todos sus documentos. El Vaticano II afirma perfectamente esa defensa de la vida desde la concepción hasta que Dios disponga de ella. Si afirmamos que estemos a favor del aborto, entonces también estamos a favor de que las personas que no presten un servicio a la sociedad ya hoy, o los envejecientes, entonces será un otorgo para la sociedad moderna, como pide el mundo de hoy. Sin embargo, qué alegría es uno encontrarse con un envejeciente, con una persona que puede contar anécdotas de su historia y uno conocer su familia a través de ellos. Todos somos importantes y cumplimos un rol. Es por eso que siempre vamos a defender la vida, porque viene de Dios y a Él le damos cuenta de lo que hemos hecho. Quisiera, como mensaje final, decirle a esas personas que aconsejan o intentan persuadir a una joven para que se practique un aborto o le pase la tentación por ahí, que busquen un buen consejero, una persona llena de Dios y espiritual que le dé las razones suficientes para que no cometa ese crimen. El daño que tiene una persona después de practicarse un aborto, no importa en las circunstancias que ha sido embarazada, según los psicólogos, produce un trauma mayor. Por eso defendamos todo, la vida. Ven a vivir una experiencia de fe en la Peregrinación Colombia 2018, del 11 al 16 de octubre, junto al Padre Chelo. Visitaremos el Santuario Divino Niño, Catedral de Sal, Santuario del Señor Caído en el Cerro de Montserrat, Museo de Oro, Iglesia San Agustín, Barrio La Candelaria y mucho más. Acompáñanos a conocer Colombia junto al Padre Chelo y de la mano de Tours Religiosos Mundiales, con quien puedes realizar tus sueños. Financiamiento disponible en Alaber. Este programa llega a ustedes gracias a Thais Nail Lounge, 809-223-4654. Arrocera Tejada y Sánchez. RDM Proyectos, donde más que construir, edificamos. Rosa Jiménez viste de Tienda Lisset Vázquez, 809-365-0320.
Arroz Premium Miranda, selección de nuestras mejores cosechas. Salón Lourdes, 809-573-6751. Gracias por continuar con Kairos, el tiempo de Dios. Dejamos en el aire, mis hermanos, la pregunta con Amparito Medina. Si es el aborto en sí para la defensa de la vida un control natal o es en sí un negocio. Mire, realmente tiene dos momentos. Un momento que es un tema de una ideología, es decir, se difunde una ideología con el objetivo nazi en el fondo de eliminar una estirpe que no deben nacer. Por ejemplo, los hijos de criminales en el caso del aborto por violación, los pobres en el caso de todo este tema de difundir el aborto porque estamos muchos, porque hay muchos pobres. Y tú oyes a gente común, inclusive católicos, que te dicen, pero es que la pobre esa que está en el mercado no debería tener hijos ni parir como conejos, entonces debería abortar. Y dices, para que tú veas que en el fondo en nosotros mismos hay un pensamiento de que hay seres que tienen derecho a nacer y hay seres que no tienen derecho a nacer, de que tienes que tener casa, tarjeta de crédito, tienes que tener auto para poder tener hijos, porque los otros no pueden tener hijos. Y tú te preguntas, dices, bueno, en un mundo donde hay comida para perro, gimnasio para perro, ropa para perro y todo, tú te das el lujo de decir que los pobres hay que matarlos. Bueno, ¿qué estás haciendo tú por los pobres? Entonces es un negocio que empieza con el negocio del sexo, que es la tercera empresa que más vende en el mundo entero y deja muerte. Entonces con el sexo vendes pornografía, anticoncepción, aborto, vestidos, todo lo que es el tema de videos musicales, moda, es decir, es un negocio inmenso que mueve millones y millones de dólares, pero que además deja a las mujeres dañadas, deja a las mujeres enfermas, y que son estas farmacéuticas que venden todos estos productos las que vuelven a generar un ciclo de ganancias alrededor del tema. Hola, nosotros somos la familia Hernández. Yo salí embarazada antes de casarme. Tuvimos la situación, imagínense, de cómo lo íbamos a afrontar, porque no estábamos preparados, cómo se lo íbamos a decir a la familia. Pero tuve a mi hijo, jamás pensé en abortarlo. Dios nos premió con un niño especial. No ha sido fácil, pero a pesar de eso, no lo hubiera abortado. Jamás. Él es la alegría de esta casa. Estamos muy felices y bendecidos de tenerlo. Y te digo a ti que estás pasando por una situación parecida a esta, que no lo hagas, no abortes, porque tú no sabes lo que Dios tiene preparado para ti a través de ese hijo. Ustedes, como han escuchado tal vez otras veces, pues mi esposa Wendy y yo tenemos una niña especial que prontamente ya va a cumplir 17 años. Y esta niña, pues, aunque no nos pusieron a elegir si debía nacer o no, pues aún así tiene una condición muy especial de salud, en la que, bueno, su parte derecha del cerebro pues ha sido muy dañada, muy afectada a raíz de una asfixia intrauterina, donde ella aspiró meconio, donde ella aspiró líquido, y esto causó un trauma. Nuestra hija en la actualidad, con casi 17 años, se ha hecho señorita en la cama, en los brazos de nosotros, con las atenciones que tenemos para ella, pero no camina, no habla, puede ver, ya puede escuchar. Al comienzo no fue así, y entre tantas cosas hemos podido aprender algo maravilloso, y es que Dios nos ha regalado una niña especial, convirtiéndonos a nosotros en padres especiales. A la defensa de la vida, mi esposa y yo podríamos aportar lo siguiente: si nos dijeran, tu hija pudiera dejar de sufrir, que muchas veces se quiere vender el matar un niño o una niña por nacer o ya nacido con condiciones como esta, y se nos presenta esta posibilidad de dejar supuestamente evitar o parar el sufrimiento de nuestra hija, queriendo incluso interrumpir su vida, pues mi esposa y yo tendríamos una sola respuesta, ambos, aunque mi esposa no está aquí, pero yo sé que coincidiría conmigo, y es que
sí a la vida, sí a nuestra hija, porque si al comienzo, durante 3 años de médicos, de tratamientos, de estudios profundos de nuestra hija, tanto en el país como ya posibilidad de llevarla a Cuba en aquel momento, ya después de 3 años, decíamos, ¿qué será de nuestra vida con apenas 21 años de edad con esta niña? Soy Elisa Sánchez, madre de 3 hijos. En mi último embarazo, cuando tenía aproximadamente 8 semanas, el médico diagnosticó un embarazo anembriónico. Eso es una bola sin vida. Pero algo dentro, muy dentro de mí me decía que yo tenía un hijo en mi vientre. Y vencí todos los obstáculos. Mi ginecólogo, un hombre sabio, de mucha experiencia, quien le dio mis 2 embarazos anteriores, también estaba conmigo. Y aunque el radiólogo le decía que debía intervenir porque ya mi vida estaba en peligro, mi corazón de madre y el corazón de ese médico también opinaba lo mismo. Llegó un momento que ya no había mucho que hacer porque el radiólogo presionaba a mi ginecólogo y tomó la decisión de que había que hacerme un aborto. Triste, pero decidida a hacerlo, me internan en la clínica. Cuando estamos en sala de cirugía, mi médico dice que él quiere rastrearme por última vez y me envía al consultorio del mismo radiólogo. Y el mismo radiólogo, cuando comienza a rastrearme, siente latir el corazón de mi hijo. Él mismo se emociona y llama a mi ginecólogo y le dice que mi hijo está vivo. Hoy mi hijo tiene 12 años, estudiante meritorio del Colegio Cardenal Sancha, niño bueno, trabajador, que ha llenado de vida a mi familia y que es mi último hijo y el único varón. Para mí, tener a José Alejandro ha sido la bendición más grande que nos ha dado el Señor. Ha sido una felicidad plena. Cuando estaba chiquito era como un cascabel que llenaba esta casa de alegría. Y ahora con mucha sabiduría divina nos ha llenado a nosotros. La verdad que le damos muchas gracias a nuestro Señor por habernos dado a José Alejandro, que es un niño especial, que lo queremos mucho. Por eso le digo no al aborto. Por eso te exhorto a ti, mujer, que si estás embarazada y estás pensando en abortar, piensa primero en tu corazón de madre. A ustedes, tal vez, mujeres, jóvenes, que están embarazadas y que tal vez el mal consejo, incluso el mal consejo de un familiar, de una supuesta amiga, de tu propia pareja, te ha inducido o te está induciendo a un aborto. Piénsalo, porque ese niño, esa niña, mañana será tu amigo, tu compañero, tu defensor, quien te va a cuidar, quien te va a decir mami, quien te va a decir te amo, quien te va a decir gracias por darme la vida, y aunque no te lo diga con palabras, te lo va a dejar sentir. Así que ánimo, continúa y dile sí a la vida. Que Dios les bendiga. Tu amor es tan grande que lucha incansable. Porque todos algún día se salven. El mensaje es que busquen ayuda, que estamos no solamente para salir con un cartelito en la calle, sí a la vida, no al aborto, estamos aquí para ayudarlas de verdad en todo lo que haga falta para que la vida no deje de nacer. Mire, la vida ante todo tiene que defenderse. Tú no sabes si ese hijo que lo mejor quieres abortar va a ser el único hijo que te va a cuidar cuando tú estés vieja, estés sola. No sabes si ese es el nieto adorado que Dios te tiene para llenarte de las alegrías y de los besos más grandes que tú quieras. La vida hay que defenderla y los padres tenemos que aprender a saber que nuestros hijos tienen derecho a cometer errores como nosotros los hemos cometido y que nuestros nietos no tienen por qué pagar la culpa. Estar siempre abierto a la vida, darle gracias a Dios por la vida que tenemos, pero algo muy
muy importante: comprometernos a defender la vida y la familia. Cuando hayan leyes a favor del aborto, no te quedes apoltronado y sentado en tu casa viendo televisión y diciendo, ¡ay, qué barbaridad! Van a legalizar el aborto. Sal, habla con los diputados, habla con los congresistas, habla con tus amigos y diles, no puede legalizarse el aborto. Una sola voz que se abra a favor de esos niños puede ser un niño salvado del aborto, y ese niño estará un día en el cielo esperándote con un ramillete de flores para darte gracias por haberle salvado la vida. Lo mismo les recomiendo a las familias, a las personas que tienen alguna influencia, que es importante desde la niñez, desde la adolescencia, ir formando al joven y a la mujer en lo importante que es la vida, que es un derecho humano y que no tenemos por ningún momento derecho a terminar con una vida inocente. Que hablemos por estas criaturas que no tienen voz y que los dejemos nacer. Es necesario que alcemos un movimiento pro vida desde la casa para que esta cultura de la muerte la vayamos acabando y que cada día podamos seguir promoviendo no al aborto. Que el aborto es una decisión que no debe ser tomada bajo ninguna circunstancia por la mujer, que la vida la ha dado Dios y es el único que puede pues quitarla, que debemos tomar conciencia, que debemos tomar decisiones que sean en beneficio de nuestra vida para así poder cumplir con responsabilidad el rol que nuestra sociedad nos da como mujer, y para cuando decidamos procrear y tener nuestros hijos, pues podamos asumir este reto de ser madre con altura y con todo el amor con que debe de asumirse este tipo de papel. Ser madre es una oportunidad grandiosa que solo Dios nos la da y solo Dios la puede quitar. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de este programa, por el cual hemos orado mucho. Hemos orado para que a través de este programa Dios se manifieste en tu vida, se manifieste en ti que quizás quieres abortar. Tú que quieres terminar con la vida de tu propio hijo. Hemos orado por ti. Hemos orado también por ti que ya has abortado, para que la misericordia de Dios el día de hoy te alcance y puedas recibir tú la paz. Hemos orado para que se manifieste la gloria de Dios en este mundo confuso de tantas informaciones, pero a la vez tan desinformado, porque muchas cosas ocurren por falta de información. Hemos orado por ti para que se manifieste en ti la gloria de Dios. Tú que tienes en tus manos el poder de legislar, de hacer leyes a favor de la vida y no a favor de la muerte. Queremos dejar en este día bien claro en tu corazón el Salmo 127 que nos dice, los hijos son una bendición. Son regalos de Dios. Son regalos que Dios te hace a ti para que administres una vida que en esencia le pertenece a Él. Y tú y yo somos los administradores de estos hijos. Hemos orado por ti, madre joven, que estás embarazada y quizás quieres abortar, te sientes confundida. La amiguita te dice, sí, no importa, yo te voy a llevar a un lugar para que tú abortes. Nadie lo va a saber. Hemos orado por ti. Queremos que al finalizar este programa, tú abraces a tus hijos si los tienes, si no al sobrino, al vecino. Abrázalo. Recibe a través de tus hijos el amor que Dios tiene por ti y por ellos también. Recibe el amor de Dios a través de tus hijos. Si no están contigo, llámalos por teléfono. Dile, te amo, mi hijo, tú eres importante para mí. Yo te amo y eres importante. De manera, mis hermanos, que vamos a cerrar nuestros ojos un instante. Y
pedirle a Jesús en este día. Vamos a pedirle a Dios, primero por las madres que ya dieron el paso, que quizás fueron engañadas, como dijimos al principio. El enemigo las envolvió y abortaron. Pedimos por ti, Madre, para que en esta noche tú puedas recibir el perdón y la misericordia de Dios. Queremos presentar también tantas jóvenes confundidas por las modas, por ideologías vanas. Madre, por ti que quieres abortar, queremos presentarte ante Dios. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Gloria a ti, Señor. Bendice, Jesús. Bendice, Señor, cada una de las personas que están mirando este programa el día de hoy. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos anunciarte. Gracias, Dios. Bendice, Señor. Gracias, Jesús. Así que, mis hermanos, gracias por estar aquí este día. Que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios y María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, la Madre que dijo sí, tú puedas, al igual que ella, decir que sí a la vida y no al aborto. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia. Su cita con nosotros es los martes a las 8 de la noche por La Voz de María. Los domingos a las 4 de la tarde por Telenor. Feliz resto del día y bendiciones de Kairos, el tiempo de Dios.